7:46 de la mañana le damos la bienvenida en este espacio al doctor Marcelo Aguilar, médico tropicalista epidemiólogo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, Liz. Un gusto estar con usted y con la audiencia de Teleamazonas. No, a usted nuevamente gracias para hablar de lo que está sucediendo en el país relacionado con las enfermedades y virus respiratorios, pero también el COVID-19. A propósito de estos picos, de estas olas que solemos tener desde que sucedió la pandemia, hoy se habla de un rebrote de casos de contagios de personas que dan positivo a COVID-19 y esto no solo sucede en Ecuador, sino también en otros países. ¿Se debe a una nueva variante quizás más contagiosa, doctor? Bueno, hay varios factores que convergen con esto. Primero diremos que la COVID-19 viene comportándose como una enfermedad endémica, eso es decir, que circula de forma continua en el país. Durante el año 2024 hemos visto que hubo un pico en enero y luego una reducción importante y se mantiene en transmisión baja. Hay algunas preocupaciones. Durante este año se registran ya 17 fallecimientos por COVID-19 y lo que se observa es un comportamiento distinto al del año anterior, que hubo semanas, 6 semanas continuas, 5 semanas continuas sin registro de fallecimientos, y hoy estamos observando 17 fallecimientos frente a 24 de todo el año anterior, y hay pues algunos indicios que hay un cierto deterioro en esta situación. Hay que recordar también que los datos que se registran vienen de hospitales centinela, que son 19, más o menos del 10% de todo el país, y que lo que nos dan son datos trazadores de lo que está ocurriendo. Pero los virus respiratorios están circulando modulados por la variabilidad climática que ha ocurrido durante el fenómeno del Niño, durante estos periodos posteriores al fenómeno del Niño. Y también se observa una cosa inusual, Liz, que hay que tomarle mucha atención. Durante el año 2024, el virus sincitial respiratorio, que no solía ser muy importante para causar infección respiratoria aguda grave, ahora representa el 66% de infecciones y está afectando principalmente a niños menores. Esto probablemente tiene que ver con los cambios de dinámica que generó la pandemia, y en el año 2024 tenemos infecciones respiratorias agudas graves causadas casi 66% por virus sincitial respiratorio, luego por SARS-CoV-2, la COVID-19, y por virus de influenza. En este momento tenemos 3 virus circulando causando infección respiratoria aguda grave, lo que no ha sido habitual en años anteriores en el Ecuador. Doctor, pero y el problema también ahí es quizás tener esa estadística real. Usted decía 17 muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública habla de más de 20, ya casi llegando a los 24, si no me equivoco. Pero, como le decía, ante varios virus confluyendo en el ambiente, quizás ya no se hacen pruebas para poder identificar si es influenza, si es COVID, sino todo se lo agrupa en una gripe fuerte. Entonces, eso hace que no haya una estadística, como digo, real de cuántas personas están hoy positivas, de cada uno de estos virus, y no se diga pues del COVID-19. Ciertamente. Por eso decía que los datos que tenemos son apenas trazadores de los casos que son diagnosticados, que se hace un diagnóstico viral de estos. Pero la cantidad de infección respiratoria que tenemos, lo que conocemos como resfriado común, que actualmente se confunde la COVID-19, la influenza, el virus sincitial respiratorio, los virus de parainfluenza, otros virus que causan estos cuadros, pues si vemos en términos generales en la población tenemos una afectación enorme, pero los que causan las infecciones graves, que además de los síntomas respiratorios, cursan con fiebre alta, con dificultad para respirar y requieren hospitalización y algunos terapia intensiva, pues esos son los que representan el mayor problema, porque están causando casos graves y están causando mortalidad, inclusive en grupos en los que no
ocurría la mortalidad como hemos anotado con el virus sincitial respiratorio. Entonces es necesario tomar algunas acciones frente a esto. Y antes de hablar quizás de cuáles son las acciones, doctor, quiero regresar al tema del COVID, porque usted dijo ya es un virus que llegó para quedarse, se convirtió en algo endémico, pero va mutando. La última variable quizás que todos teníamos en mente era Omicron, después se habló de Flirt, el gobierno comunicó de 1 o 2 casos registrados, si no me equivoco, en Cotopaxi, pero hoy esa es la variante que predomina, se decía que era una variante más contagiosa y por ende pues se iba a extender rápidamente en el país. ¿Es lo que está ocurriendo? Sí, ciertamente la mayor circulación de Flirt, que es una variante de Omicron efectivamente y tiene algunas características, es mucho más transmisible que otras subpoblaciones que se han encontrado. Se transmite muchísimo más rápido que las poblaciones de SARS-CoV-2 precedentes. Es sumamente contagiosa. No se ha mostrado que sea más letal o que cause casos más graves, pero hay una cuestión fundamental. Al producir mayor número de infecciones, también somete a las personas que se infectan a tener COVID, long COVID, que es una entidad realmente compleja. En el Ecuador, más o menos, hace 2 años determinamos que casi 30% de personas que habían tenido COVID, que no habían sido vacunados previamente, 6 meses a 1 año después tenían al menos un síntoma relacionado con el post-COVID. Entonces es importante tomar precauciones, aunque no cause tantos casos graves y mortales, el post-COVID es una entidad que debe ser tomada en cuenta por las molestias y los efectos negativos que produce. ¿La sintomatología hoy es similar a lo que antes presentaba este malestar del cuerpo, quizás la pérdida de olfato, dolor de cabeza, o los síntomas también han variado? Los síntomas hoy se parecen mucho más al resfriado común. Los casos de COVID van a tener un poco de fiebre, dolor de garganta, decaimiento, un poco de pérdida del gusto, pero y tienen secreción nasal, que no ocurría con los casos anteriores. El caso ha variado, se parece mucho más a un resfriado común, es más difícil de definirlo y solamente se puede hacer con un examen específico para identificar el tipo de virus, pero en todos estos virus hay que tener especial precaución con las personas que se agravan. Fiebre alta, cansancio excesivo, gravemente enfermo con dificultad respiratoria, y cualquiera de estos 3 virus predominantes en la circulación actual en el Ecuador pueden agravarse y generar casos que requieran hospitalización e incluso terapia intensiva. Pero y usted decía, doctor, es más contagiosa, pero no se ha demostrado que sea más letal. ¿Esto puede deberse a la inmunidad que todavía tienen los ciudadanos con el esquema de vacunación? Aquí prácticamente se llegó hasta las 2 aplicaciones y luego los 2 refuerzos. ¿Pudiera responder a eso? Mire, el Ecuador hizo una vacunación importante hace más de 2 años. Ha habido una circulación mucho menor del virus en la población y lo que vamos observando es que hay una reducción de la protección causada tanto por las vacunas cuanto por la infección natural. Entonces cada vez tenemos más poblaciones que están expuestas a contraer la COVID-19 y es por eso que el Ministerio de Salud emprendió una campaña para vacunar con vacunas actualizadas, porque ya es necesario vacunar y proteger con las nuevas vacunas que van a tener una protección mayor contra las nuevas poblaciones de virus circulantes. Entonces es importante convocar a la vacunación. La campaña de vacunación solamente ha logrado vacunar a 84,000 personas hasta el momento y es importante, por ejemplo, vacunar a los niños. Se soslayó el impacto que la pandemia tuvo en los niños y ahora una indicación importante es vacunar a los niños de 6 meses a menos de 5 años que se muestran altamente vulnerables, que desarrollan cuadros graves y que son un grupo prioritario a ser vacunado. Entonces es importante llamar a la población ecuatoriana para decir que tenemos vacunas actualizadas, vacunas que dan protección, vacunas que son seguras y que hay que proteger a los niños y a los grupos
específicos, personas con enfermedades coadyuvantes, mayores de 65 años, personas que están con enfermedades que causan inmunodeficiencia, deben ser vacunados. Hay vacuna y hay que movilizar a la población a vacunarse. Sobre todo cuando hay muchas personas renuentes a esa vacunación. Nos quedan 40 segundos, doctor, y quería preguntarle qué otras medidas de prevención hay que adoptar. Usted decía, hay que comenzar a hacerlo. Es importante en estas fases de variabilidad climática volver a las prácticas de higiene, usar mascarilla, usar gel, usar alcohol, mantener distancia social con las personas que tienen síntomas respiratorios principalmente. Frente a este fenómeno emergente de las infecciones graves por virus sincitial respiratorio, probablemente hay que adquirir algunas medidas, algunos instrumentos de prevención como medicamentos, como el palicitumab, que va a proteger a niños prematuros, a niños cardiópatas, a niños que tienen insuficiencias respiratorias. Hay que reemprender una campaña de comunicación para decir que ahí está la COVID, que ahí está la influenza, que ahí está el virus sincitial respiratorio y que hay que tomar algunas acciones enérgicas para reducir el impacto en la población. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Buen día, Galiz. Encantado de estar con usted y saludos a toda la audiencia. Un abrazo para usted. Son las 7:58 de la mañana, entonces a prevenir.